Caminando por las calles de Vilna me encontré una república independiente, Ujupis. Acompáñenme porque nos vamos a perder por sus calles, por sus parques y hasta por un río. Ujupis es un barrio de Vilna, la capital de Lituania, localizado principalmente en el centro histórico. Ujupis significa al otro lado del río en lituano y se refiere al río Vilna, de donde deriva el nombre de la ciudad. El distrito es famoso por la cantidad de artistas que lo han habitado y aún lo habitan. De hecho, ha sido comparado con Montmartre por su atmósfera bohemia, las numerosas galerías de arte, los talleres de artistas y sus cafés. Pero lo que nos convoca es que el 1 de abril de 1998, el distrito de Ujupis se declaró república independiente, la República de Ujupis, contando con un ejército de 17 personas. Ujupis cuenta con aproximadamente medio kilómetro cuadrado de superficie y se encuentra relativamente aislado geográficamente, pues por un lado limita con el río Vilna y por el otro con elevadas colinas y una zona industrial actualmente abandonada y que en su momento fue edificada por el gobierno soviético. Los primeros puentes sobre el río fueron construidos en el siglo XVI, cuando la mayoría de los habitantes del distrito eran judíos lituanos. En Ujupis se encuentra el cementerio de Bernardín, uno de los más antiguos de la ciudad. La mayoría de los judíos que vivían en sus alrededores desapareció durante el Holocausto y más tarde el cementerio judío de Vilna fue destruido por el ejército soviético. Muchas de las casas que quedaron vacías por el exterminio fueron ocupadas por vagabundos y trabajadoras sexuales. Hasta la declaración de la independencia de Lituania en 1990, este era una de las zonas más abandonadas de la ciudad. Pero en 1998, los residentes del área de Ujupis declararon la república, con su propia bandera, moneda, presidente, constitución y ejército. Los esfuerzos artísticos son desde entonces la máxima preocupación de la república y como no podía ser de otra manera, el actual presidente de Ujupis es Roman Lielekis, un poeta, músico y director de cine. Los 41 artículos de la Constitución de la República de Ujupis son exhibidos en 23 idiomas en las paredes de la calle Paupio. Entre los primeros tenemos que todos tienen derecho a vivir cerca del río Vilna y el río Vilna tiene derecho a fluir cerca de todos. Todos tienen derecho a agua caliente, calefacción en invierno y a un tejado. Todos tienen derecho a morir, pero no es su obligación. Todos tienen derecho a equivocarse, a ser únicos, a amar, a no ser amados, pero no necesariamente. A ser insignificantes y desconocidos, perezosos, no hacer nada, a amar y proteger un gato. Todos tienen derecho a cuidar un perro hasta que uno de los dos muera.
cierto es que las calles plagadas de arte de Uyupis se me terminaron y accedí a un camino misterioso, sinuoso, que me llevaba junto al río. Mientras caminaba recordé algunos otros artículos de la Constitución de Uyupis. Un gato no está obligado a amar a su dueño, pero le debe ayudar en los momentos difíciles. Todos tienen derecho a no saber, de vez en cuando, que tienen obligaciones. También recordé que en Uyupis nadie tiene derecho a usurpar la eternidad. Sorpresivamente me encontré en el cementerio de la historia y recordé los últimos 2 artículos de la Constitución de Uyupis. Todos tienen derecho a comprender, todos tienen derecho a no comprender nada. Como verán al final del video, opté por esta última parte de la Constitución, cuando saliendo del cementerio me encontré en el patio interior de un conjunto de bloques soviéticos. No todo tiene que tener explicación, y haber recorrido Uyupis significó para mí salir de la realidad, entrar en una fantasía, en una ficción, quizás en una utopía construida. Espero que les haya gustado esta recorrida por la República de Uyupis, aquí en Vilna, la capital de Lituania, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.